La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Bueno, bienvenidos a la Libroteca. Hoy recibir a un poeta que vive acá a la vuelta, como decimos. ¿Cómo va a ser bueno si vive acá? ¿No? Bueno, no, usted sabe, querida oyente y querido oyente, que sí, que es muy buen poeta y que en sus ratos de ocio se dedica a la contabilidad. Yo tengo el prurito de decir, pero voy a cometer el prurito de decir que es amigo mío y que es un tipo que yo quiero mucho, pero que en este caso no está en calidad de amigo, sino en calidad de escritor, de poeta, de ensayista, hizo periodismo, inclusive periodismo cultural, y no sé por qué lo digo en tiempo pasado. Enseguida le voy a preguntar si ha quedado guardado ese aspecto de su vida. José Luis Menéndez, bienvenido, muchísimas gracias por sumarte a la Libroteca. Gracias por invitarme. Así que es una vieja deuda que yo tenía conmigo mismo. La excusa siempre para hablar con un autor o con una autora es la aparición de un libro, pero en realidad aquí vamos a recorrer o tratar de recorrer varios libros tuyos, tu labor en general. El libro en cuestión que nos trae a la Libroteca es Defensa del Diablo, su más nueva producción, nunca diga la última, digo la más nueva producción, publicada con una ilustración de tapa de Edgar Murillo, que engalana el libro además, y que prepara el contenido del libro de alguna manera. En realidad no voy a empezar por la Defensa del Diablo, voy a empezar por un concepto que me gustaría que vos explicites de tu libro anterior, de Orfeo en la ciudad, que en realidad tiene como subtítulo, si vos querés, ensayo sobre la consistencia en poesía. Me interesa una reflexión tuya, lo más profunda y clara posible, respecto de la consistencia en poesía. ¿Qué se le llama? Mira, ese libro surgió, como suelen surgir, casi accidentalmente. Es decir, no formó parte de un concepto absolutamente claro desde el principio, es decir, voy a hacer esto. Pero sí empezó como un modo de responderme preguntas que me hacía a mí mismo, luego de leer grandes poetas. Como lector, claro. Claro, como lector, como lector. Es decir, el principal trabajo del escritor creo que empieza en la lectura. Obviamente, sí. Entonces, yo leía poesía actual, cercana, próxima, que no me decía nada, que no me emocionaba en absoluto. Mientras que leía autores de 300, 400 años atrás, que yo veía que seguían diciendo cosas. ¿Qué es lo que hace que este tipo siga emocionando, siga diciendo cosas que hoy son actuales? Entonces empecé a estudiar con un poco más de detenimiento a algunos poetas. Me detuve en especial en William Blake, que me había seducido. Que tiene unos cuantos años atrás, ¿no? Claro, sí. Él nació en 1757. Sí, claro, mitad del siglo XVIII. Era clérigo, pasó más, en su tiempo era más conocido como grabador que como poeta, y como poeta le toleraban ciertas cosas inconvenientes, ciertas licencias, ciertas cosas que diríamos eran impropias para la época, porque en el aspecto poético lo consideraban un viejo loco, se lo perdonaban. Pero él decía cosas como decir
las plegarias no aran, las alabanzas no maduran, y siendo un clérigo, la abeja laboriosa no tiene tiempo para la tristeza. Casi un tercermundista sería Decía, hoy. una misma ley, no, pero escucha, una misma ley para el león Sí. y para el cordero no puede ser justa. Claro. Se permitía ese tipo de licencias y entonces me sedujo, lo leí con un poco más de detenimiento y luego busqué continuidad con otros poetas más cercanos pero lejanos. Sí, pero también, bueno, no te quiero Yo me había apurar, propuesto- no te quiero apurar, pero pasaste por Baudelaire, por Allen Claro, me Ginsberg. había propuesto Sí. ya una vez visto Blake, me había propuesto tomar un poeta de cada siglo, así bueno, en el 18 Blake, en el 19 ¿quién? Bueno, elegía Baudelaire, en el 20 elegía Ginsberg, cosa que por ahí tiene también que ser explicada un poco. Ujú. Te explique. No, En todo caso, no explique. quise ir más atrás, tendría No, que haber ido a Dante o cosas así, sí, no, era sí. demasiado, era Sí. demasiado. No había guita para editar Sí, sí. semejante Sí. libro. No, digo que está muy bien seleccionados, digamos, de alguna manera, representativos, y ahora me va quedando claro a qué le llamás consistencia en todo caso. Bueno, está explicado en el libro de todas maneras, pero lo que yo quería era que el oyente o la oyente tuviera alguna idea de por qué el término, ¿sí? Consistencia, inclusive las venas abiertas de la razón mítica, le llamás vos, Claro. a esta selección, ¿no? Sí, la poesía yo la tomo como una para-razón, o sea, Sí, tiene un componente racional y tiene un componente que desafía la razón. claro. Lo cual me valió por ahí que en torno a este libro alguna discusión con una amiga muy querida como Graciela Maturo, Ah, bueno. que me hacía alguna objeción. Le decía, sí, Blake está bien, Baudelaire está bien, Ginsberg no tanto, pero Hellman, que es el que faltaba nombrar, Sí, claro. porque ya estamos entrando al siglo XXI, Sí, ya estamos sí, en el siglo sí, XXI, sí. no tanto, porque ella hacía una exigencia un poco más religiosa Más mística que mítica. claro, o sea, como que primero está el mito y luego está la religión que hace una interpretación en cierto modo racional del mito. En la discusión, qué interesante, en el debate con Graciela Maturo, que es una intelectual fenomenal, extraordinaria. De fuste, me Sí, costaba rebatirle. No, es que me parece que ahí voy, digamos, a ver, tener la posibilidad de tener un debate con Graciela Maturo te pone a vos en un plano... En apuros. Yo diría que al revés, te pone en un plano de decir, si Graciela Maturo se pone a debatir con un ensayista como José Luis Menéndez porque le vio jugo al libro. Sí. Me parece sí, que sí. Siempre, en cualquier actitud de la vida, en este caso en un ensayo, en este caso en un debate, entra a tallar lo ideológico, digamos, ¿no? De cada uno. Es decir, yo creo entender, porque te conozco de hace tiempo, que sé cómo pensás, por qué está Ginsberg y por qué está Hellman, digamos, y por qué a vos no solamente Claro, no porque te yo le molesta. daba, ella decía la condición de poeta orfeico, ella sí. tomaba el poeta orfeico como un poeta mítico. Claro. Y yo digo, es cierto, es un mito, pero un mito que se desarrolla y se actualiza, Eso. y se hace pasión, se hace lucha, se hace obstinación, y contraría aspectos racionales, pero enraizado en la razón. Claro. Es decir, es el poeta que se adelanta a su tiempo, que se compromete con su tiempo, que se enfrenta a cualquier circunstancia adversa Y que además... y que se juega todo por lo que él piensa. Sí, pero además estoy pensando en Hellman puntualmente, ¿no? En el querido Juan, que además crea un lenguaje poético. Sí, por supuesto. Creador de un lenguaje poético, digamos. Me parece que los tipos que son inimitables de alguna manera son los que crean su propio lenguaje poético. Y estamos en un caso, ¿no?
Claro, ¿Ah? Hellman resultó la pata que me faltaba para terminar el libro, porque yo tenía hecho lo de Blake, lo de Baudelaire y lo de Ginsberg, y lo tuve abandonado varios años, porque sentía como que le faltaba actualidad. Pero tuve ocasión de hacer un trabajo sobre Hellman, tomando en especial el aspecto del duelo y el exilio, y allí encontré lo que me faltaba. No, acá tengo el poeta que termina el siglo XX, comienza el siglo XXI, sigue fresco, sigue vivo, sigue vital, creativo, y entonces dije, trabajo esto, y cerré, acomodé el libro, replanteé un poco el libro para introducirlo la parte de Hellman, y ahí sí ya me consideré que estaba cerrado como para publicar. Escribiste, ¿cuál fue tu primer libro de poemas? Juegos sin límites. Ajá. Allá lejos y hace tiempo. Sí, 1990, 89, 90. 89 dice por aquí. Sí. Yo el primero que tengo tuyo es Reunión con Poe, con unos dibujos fenomenales del Pepe Bermúdez. Sí. Y gracias, Claudito. Siempre trato de asociarme con alguien que me proteja. Sí. Alguien que te cubra la espalda. El primer libro tuve la fortuna de que fue prologado por Joaquín Januzzi. Entonces, con razón Maturo te considera. Voy a Poe, a la Reunión con Poe, porque es un libro de poesía, a diferencia de este que estamos buscando, pero que es un poeta que evidentemente te tocó, digamos, ¿no? Claro, más que poeta. Más lo conocí primero como cuentista. Eso, como cuentista. Eso y también un libro que nace sin darse cuenta. Es decir, uno nunca sabe cuándo termina, cuándo realmente se conforma de modo tal que tiene continuidad, adquiere un sentido y presagia un fin. Así que, pero empieza con un poema. Y después se desarrolla de acuerdo con la coherencia de un pensamiento. Yo estaba en la playa, en Villa Gesell, tirado en la arena, tomando sol, y de pronto me surgió una frase que decía: ¿de dónde vienen los gatos fantasmales, los enviados del diablo? O sea, un poco el diablo ya me estaba picando. Ya, sí, vamos llegando, sí. A raíz de un cuento que acababa de leer, del gato negro de Poe. Claro. Y bueno, y trabajé eso y salió un poema. Decime si me equivoco, pero tus obras poéticas son obras, como uno podría llamar, conceptuales, digamos. Sí. No son poemas sueltos. No. Trato de. Claro, el Reunión con Poe, que vamos ahora a desmenuzar, y seguramente te voy a pedir que leas alguna cosa. También La Defensa del Diablo son conceptuales, son temáticos, digamos, son libros de poesía temáticos, es decir, no son antologías de Exacto. Yo seleccioné eso es lo que procuro, es decir, que tenga una trama, que tenga una coherencia interior, porque si no, no es un libro, son poemas sueltos. Sí, algunos... cual no quiere decir que sean malos o buenos poemas. Sí, es lo mismo, el hecho de que tengan una coherencia no quiere decir que sean buenos. Digamos, pero tratan de responder a un hilo, a algo que los hilvana. Claro, para vos es así. Hay libros de Hellman que son poemas sueltos y que conforman un corpus, pero no un corpus temático. Si vos Por eso digo que no quiere decir, no me refiero a la calidad del poema. Claro, exactamente. ¿Cuándo empezaste o cómo empezaste a leer poesía? ¿Por qué? ¿Cómo es tu vinculación interna con la poesía? Siempre fui... Te pregunto leer. Siempre fui refractario a la poesía. O sea, yo empecé a leer a los 6, 7, 8 años. Cualquier referencia periodística no es casualidad. Por algo sale, yo no sé. Sí. Estimulado por mi papá, que era un inmigrante español, simpatizante de la República Española, socialista romántico, pero muy lector. Era un artesano, pero muy culto, muy leído. Como los socialistas auténticos. Exacto. Sí. Entonces él me motivaba a leer, y él mismo nos leía en las sobremesas cuando no había televisión y ni siquiera radio. Decía, obra de Cervantes,
de Lope de Vega, de Fábula de Sopo, de Samaniego, Calderón de la Barca, claro, todos los clásicos españoles. Y entonces me hizo esa enseñanza. Y a tal punto que si él me veía a mí leyendo, no me decía nada. Decía, ¿a qué estás haciendo? Estoy leyendo. ¿Qué estás leyendo? Tal cosa. Ah, bueno, está bien. Seguí leyendo. Mientras que si estaba paveando, estaba leyendo Patrucito, dice, no, vení, ayúdame a trabajar. Entonces, hasta por una cuestión especulativa, yo empecé a orientarme hacia la buena lectura. Pero siempre dentro de lo que era la narración. Y a la poesía siempre la rechacé porque me parecía que era algo poco práctico, que no me aportaba ningún conocimiento inmediato. No me contenía, no me atrapaba como para que viera en ella una continuidad. Eso que tiene el relato, porque el relato tiene la incertidumbre, tiene toda una trama. Entonces, para los 15 años, 18 años, es más llevadero. El relato es más urgente. Pero ya después, en la época estudiantil, tuve la suerte de encontrarme con algunos amigos que eran lectores de poesía y que consiguieron convencerme del valor que ella tenía, ¿no? Me fueron tirando algunos libros, como Poeta en Nueva York de García Lorca, como Hoja de Hierba de Walt Whitman, como Canto General de Neruda. Entonces yo fui entrando. Entraste. Y así allá tuve ocasión de conocer a Tejada Gómez y a otro amigo que no alcanzó notoriedad poética, pero que sí respetábamos y queríamos. Fue un poco nuestro primer maestro, que se llamaba Leonardo Castillo, que vivía en Villa Ramallo. Yo estudiaba en Rosario. Era frecuente que fuéramos a su casa, una casa donde se entraba sin tocar timbre. Como don Juan Riera. Exactamente como la casa de Juan Riera. Nada más que en vez de haber panes, adentro había poemas. Es otra manera del pan. Sí. Y entonces alguna noche tuvimos tenidas con un tal Tejada Gómez, que recién empezaba. Es decir, estoy hablando de principios de los años 60. Claro. Que nunca pensé que iba a terminar viviendo en la misma tierra que él. ¿Y cuando viniste acá, todavía Armando estaba acá o ya se había ido? No, él se había ido de Mendoza. No obstante, tuve ocasión de estar de verlo en algunos momentos, de recordarle aquella situación, como también se le ha recordado a Marco Silver, que es también amigo de Leonardo Castillo, y que bueno, nos metieron en esta cosa de la poesía. Tu poesía, vamos entrando en la defensa del diablo. Tu poesía, yo no conocía esta historia tuya con Armando y lamentablemente creo que no conozco, por lo menos no recuerdo poemas de Leonardo Castillo. No sé si no ha sido editado inclusive por Marco Silver, no sé, pero bueno, me refiero. Sí, él compuso temas folclóricos. Uno de ellos se llamaba El Potro Mario, que lo cantó Mercedes Sosa. Sí. Mira vos. Sí. Pero bueno, tu poesía, esta, y también la de la reunión con Pod, no tiene influencia de estos poetas. Porque uno va sumando. Va sumando. Incluso te digo que yo no escribí poesía hasta mediados de los 80. Es decir, de lo que estoy hablando pasaron 20, 25 años antes que yo me animara a escribir un poema. Imagínate toda la poesía que leí antes de escribir un poema. Te estabas nutriendo. Claro. Te estabas nutriendo. Por eso es que es posible que no se adviertan influencias nítidas de alguien, ¿sí? Porque fueron muchos.
¿Cómo laburás la poesía? ¿Cómo hiciste este libro? Contame la cocina de Defensa del Diablo. Me cuesta trabajo. Primero que le puedo dedicar muy poco tiempo. Yo soy, al revés de lo que decías al principio, yo realmente soy... Lo dije irónicamente. Ya sé. Yo soy un contador público que en sus ratos de ocio, que no son muchos, lee y escribe. Entonces, mis tiempos son escasos. Trato de aprovecharlo lo mejor que puedo. Soy de corregir mucho lo que hago, de modo que un poema puede estar escrito 10 o 15 veces tranquilamente. Le trabajo mucho la cadencia, el aspecto melódico, la música. Y a veces sacrifico la claridad del poema en función de la música, porque a lo mejor la palabra justa no cierra musicalmente bien. Entonces le tengo que dar una vuelta, hacer una elipsis, buscar el acorde. Claro, y si no, cuando no se encuentra, prefiero que suene bien antes que diga lo justo. Eso es muy interesante realmente, porque no está, iba a decir de moda, es decir, no está suficientemente arraigado. Yo creo que la posmodernidad le ha hecho daño también a la poesía, también le ha quitado música en este aspecto, ¿no? Entonces, le ha quitado música, y escribo con la computadora, es decir, creo que no podría escribir ya como hay otros escritores que se ufanan de escribir con las viejas máquinas de escribir o a mano. No, yo necesito, porque constantemente voy escribiendo y corrigiendo. Claro. Es mucho más entonces, sin la computadora creo que no podría escribir. Así como al pasar, y antes de irnos a la pausa del programa, vos dijiste que el tema del diablo te venía, el diablo te anda buscando, digamos, ese tiempo, ¿no? Es parte del imaginario popular, tanto como Dios. Bueno, ahí va, porque el concepto, inclusive el concepto poético del diablo, tiene su contracara, ¿no? El concepto de Dios, y hay que ver cómo está tu relación con Dios y con el diablo, digamos, ¿no? Mirá, te llevas bien con Dios y con el diablo, diría una vecina mía, sí, digamos, ¿no? A lo mejor sí, porque, y esto también lo dice Blake, que los contradictorios son necesarios. El prolífico no puede existir sin el destructor, y el destructor no puede existir sin el prolífico. Son dos contrarios que se necesitan mutuamente, y por eso que el hombre que los crea a los dos a la vez. Y bueno, este libro trata de reflejar eso. Es un libro ubicado en el plano de la ficción, por supuesto. Todos los poemas tienen algún tipo de relación con el diablo, y al mismo tiempo, de manera indirecta, con Dios. En tanto se trata de dos figuras de las creencias populares que resultan casi inseparables. Son dos figuras paradigmáticas, donde el diablo naturalmente lleva la peor parte. Es un expulsado del paraíso, un vencido. El tipo que tiene mala prensa, diría. Es un ser menguado en su poder, claro, a quien sin embargo se le culpa de todos los males del mundo. Mientras que a Dios, que es el vencedor, el todopoderoso, nunca se le culpa de nada. Así que eso como mínimo es injusto. Claro. ¿Te viene surgiendo este tema, esta temática? Y claro, surge en un momento, uno la explora, ve que da para decir lo que quiere decir y la desarrolla. O si no, lo abandona. En este caso la desarrollé. Me gustó mucho la idea, porque además veía que había un gran contrasentido cultural, porque de pronto quien detenta el poder no tiene culpa, no tiene responsabilidad, y quien posee un poder menor, un poder chiquito, aparece como el gran culpable, el condenado. Y si asociamos eso con la justicia humana, que funciona del mismo modo, ya tenemos un libro político. Falta poner una cautelar, nada más, ¿no es cierto? Estamos charlando con José Luis Menéndez, poeta, ensayista, lo digo en ese orden porque para mí es importante decirlo en ese orden, pero en realidad estamos en la biblioteca presentando Defensa del Diablo, cosa que haremos inmediatamente en la segunda parte de la biblioteca de hoy,
También recorriendo parte de su acervo y de cómo fue formándose como ensayista, como poeta. Hemos hablado en esta primera parte de el libro anterior, A Defensa del Diablo, por lo menos en aparición, que es Orfeo en la ciudad, un ensayo acerca de Blake, Baudelaire, Ginsberg y Hellman, estos 4 poetas para él representativos de los distintos siglos en los que vivieron, y en el caso de Hellman, en el que está viviendo, inclusive. Afortunadamente y por mucho tiempo. Estamos volviendo en un ratito, según Claudio Cañoli lo indique. La Libroteca. Literatura en radio con Julio Rudman. Aquí estamos. Así es. ¿Cómo se encadenan las cosas? Porque leyendo a Blake descubro a Milton, porque es constantemente citado por él. Y entonces voy al Paraíso Perdido de Milton y descubro un diablo que no conocía, un diablo democrático, un diablo de los nuestros. Sería, sí. Claro, un diablo que estando en la derrota, en la oscuridad, en la marginación absoluta, no se rinde. Convoca a sus huestes, les habla, los invita a que ellos también participen, deciden qué es lo que van a hacer en el futuro y se muestra como un líder democrático. Esto quiere decir que y era el diablo de Milton, es decir, que era un diálogo de un militante católico. Sí, claro. A ver, esto quiere decir que la figura del diablo en la historia de la poesía es una figura varias veces convocada en la historia de la poesía, constantemente convocada. Lo que supongo que significó para vos, cuando empezaste a pergeñar este trabajo, un desafío importante, es decir, ni repetirse, ni, bueno, uno siempre repite, digamos, las citas son citarse también, ¿no? Pero me imagino que ha sido un desafío importante. Mira, fuera del gran detonador que fue el Paraíso Perdido de Milton, lo demás es actualidad. O sea que son cosas que yo fui tomando de mis vivencias inmediatas. Es decir, siempre partimos de la realidad. La ficción es una forma de la realidad. Efectivamente. A ver, quiero entender que, más que entender, hacerle, o tratar de hacerle comprender a quienes están escuchando esta conversación entre nosotros, que en este libro, En Defensa del Diablo, enseguida te voy a pedir que hagas una demostración práctica, digamos, con alguno, con leer alguno, o que me digas cuál leo, digamos. Hay como una especie, para quienes no son lectores habituales de poesía, o quienes no están en ese mundo como poetas o como lectores de poesía, de que la poesía es difícil de entender, es para unos pocos, no tiene que ver, y aquí voy, no tiene que ver con la realidad cotidiana, con lo que estamos viviendo, y a mí me provoca esto que vos decís. Bueno, después de El Diablo de Milton, lo demás es actualidad. Sí, y en parte es poesía narrada, hay relato. No, en realidad no todos los poemas responden al mismo corte. Claro. Hay poemas largos, poemas cortos, poemas que tienen una narración y poemas que son más abstractos, que buscan sugerir que con una breve pincelada algo. Así que está surtidito. Pero el leitmotiv es plantear esa situación de injusticia y ver al diablo de otro modo, que es un poco vernos de otro modo nosotros mismos, porque también hay una posición antimaniquea acá en el libro, claro, evidentemente. hay el mundo de los binarios, claro, la tendencia
a decir que hay una verdad absoluta cuando no la hay, y a que hay un bien absoluto y hay un mal absoluto, y no es así. Aún dentro del bien hay alguna semilla de mal, y viceversa. Vos sabés que me estoy acordando de ese dicho popular que dice: no se puede estar bien con Dios y con el diablo. Uh-huh. Este libro es un intento de desmentir eso de alguna manera. Sí. A través de la poesía, ¿no? Sí. ¿Sí? Y también estableciendo que tanto uno como otro en definitiva son creaciones humanas. Como se nota que somos amigos, porque iba por ahí mi próxima pregunta. y que de alguna manera esas creaciones apuntan a crearnos un estado de libre irresponsabilidad, porque de pronto las culpas dejan de ser nuestras. El libre albedrío. Claro, sí. Nada es culpa nuestra, o es culpa de Dios, o es algo que en definitiva va a ser perdón, es culpa del diablo, o es algo que en definitiva va a ser perdonado por Dios. En la otra vida, sí. Entonces, como que nosotros quedamos libres de culpa y cargo, sí. y estamos exentos de la responsabilidad en torno a las cosas que suceden todos los días. ¿Fuiste bautizado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Y tenés vida religiosa o más? No. Yo creo en Dios como creo en Don Quijote o en la maga. Sí, es real en ese plano. En la maga, el personaje de Rayuela, sí, claro. O como poder creer en... Lo crees como personaje en todo caso. Claro, como creación del hombre. Claro. Pero soy muy respetuoso de quien cree en él en términos más materiales, porque en realidad nunca me hice ni necesité hacerme una pregunta y darme una respuesta. Uh-huh. Yo creo ser una buena persona independientemente de que haya o no haya Dios. Uh-huh. Pero si hay gente que lo necesita, está bien que lo cree. Bienvenido sea. Claro. Digo porque uno de los preceptos religiosos, yo la verdad que tengo poca cultura religiosa, es que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, cuando el postulado de este libro y de tantos otros es que Dios está hecho a imagen y semejanza del hombre, como el diablo. Sí. Pese a la vestimenta esa y el maquillaje mefistofélico, digamos, de la imagen icónica del diablo, ¿no? Digo esto. Bueno, un poco me dijiste cuál había sido el disparador para este libro, ¿no? El libro, digamos, el Diablo de Milton. Mira, pero no, hay lecturas que hacen otros, porque uno no comienza un libro con una explicación. La explicación en todo caso la trata de hacer después. Y uno dice tal, o piensa que pasó tal, o que se hizo por esto o por lo otro, y hay amigos, lectores, que descubren otra cosa que uno no, en la cual uno no había reparado. Eso pasa, sí. Está bien que hay pase. quien llegó a decirme, otro amigo, llegó a decirme que en realidad ese libro era el libro de un creyente contenido, un creyente reprimido, que era el libro de un creyente reprimido. O sea que de alguna manera yo, jugando en torno al diablo, lo que estaba haciendo era buscar a Dios, y si lo buscaba era porque creía. Esa es la interpretación de un lector, digamos. Sí. Bueno, respetable como sí, cualquiera, sí. Y que en todo caso lo que yo hacía era reprocharle su inacción y sus omisiones, pero no que dejase de creer en su existencia. A ver, eso me lleva a preguntarte si, no lo voy a decir en términos poéticos, sino deportivos, ¿vos crees que, ya dijimos, o dijiste vos, o quedó en la conversación, que no hay vida binaria, sino hay buenos absolutos y malos totales, digamos? ¿A vos te parece que hay como un empate entre Dios y el diablo en la vida cotidiana? ¿Para la vida cotidiana? No, yo no lo plantearía en esos términos, pero
pero sí que se necesitan mutuamente. Lo tengo dicho en algún lugar del libro, sí. Lo tengo respondido en algún lugar del libro, sí. Y creo que si ahora lo digo, lo voy a decir mal. ¿Y lo buscamos? Tampoco lo voy a encontrar. ¿Sí? Sí. Bueno, pero es interesante el planteo ese de que, para mí queda claro esto de que esto que vos decís, que se necesitan mutuamente, digamos, ¿no? Y lo complemento con esto que vos decís, en determinado momento hay gente que necesita, ¿sí?, echarle la culpa al diablo de alguna de sus cuestiones, y otros que necesitan echarle la culpa a Dios inclusive, ¿no? Cuando tienen una desgracia familiar, cuando tienen alguna cosa, y sí, algún grado y de sí. injusticia, ¿no? Mira, ¿Lo encontraste? Lo encontré. A ver. Te lo puedo... Sí, el poema se llama Contracaras. Contracaras. El hombre y la mujer son tan diversos como son iguales. Cada uno es la contracara del otro. El presente no existe. Solo hay un pasado que es la proyección de un futuro. Solo hay futuro que es la memoria de un pasado. Y ninguno puede concebirse sin el otro. Un día es un día, pero también es una noche. Dentro de él cohabitan el sol y la tiniebla. Así, ¿no será Dios la contracara del diablo, lo que sigue del caos, el agua que viene del rayo y la hojarasca? ¿Y no será el diablo la contracara de Dios, lo que un sabio resguarda para sus lecciones sangrientas, la templanza que el cielo no puede producir? Y ambos no serán el espacio de lo humano intangible, la imaginación desbordada, lo que es vida sin cuerpo, lo que es perfume sin flor, lo que una vez se afirma y más tarde, sin que nada transcurra, se desconoce. Ahí está. No me cierres porque quiero contarle a la audiencia que hay algo de eso en el libro en general, digamos. Es un libro que uno podría llamar, para sacarlo del ámbito religioso, místico, también lo podría llamar como dialéctico, en ese sentido, ¿no? Este principio de tesis, sí. antítesis, ¿no? Y estoy leyendo el libro anterior a Contracara, el poema anterior, y te pido permiso para leer lo que se llama Los Miedos. Miedo de la mujer al hombre, miedo del hombre a las mujeres, miedo al sexo que no se tiene para reproducirse sino por complacencia, miedo a lamer un glande, miedo a besar una lengua, miedo a concebir sin haberlo deseado, miedo a la condena social, miedo a casarse, miedo a no casarse, miedo a dejar de amar, miedo a reconocer que no se ama, miedo a las debilidades del cuerpo, miedo al pecado que se desconoce, miedo a las armas que trafican los pecadores invisibles, miedo al fin del mundo, miedo a la palabra que se miente a sí mismo, miedo a los crueles aunque también sean parte de la creación, miedo a la maldad, miedo a conocer a la bestia que le teme a los hombres. ¿No recuerdan el juego aristocrático de la casa de Zorro? El zorro, el diablo, las mayorías humanas no tienen paz. Los perseguidos se parecen. Ahí está. Este es uno de los poemas que más me gustó del libro. Claro, y ahí ya entramos, como te decía antes, a lo político. Claro. Porque por eso de alguna manera asimilo al diablo con el marginado, con el perseguido, con el perdedor. El derrotado. El derrotado, el perdedor, el humillado, claro. ¿sí? El miedoso. Claro, ¿sí? Hay lugares terrestres poblados por miles, millones de hombres, donde parece que Dios no llega nunca. Como lo decía también Atahualpa. Atahualpa, ¿no? Sí, por aquí no pasó. ¿no? Exacto, Las preguntitas. Las preguntitas. ¿Cómo quedás después de publicar un libro? ¿Qué te pasa? ¿Qué le pasa al poeta? Pasa que empieza a pensar en el que sigue. Y ¿no hay sensación de vacío entonces? No, digamos, es etapa concluida, para bien o para mal, terminada. Ni siquiera lo vuelvo a leer, porque me da cosa. Y me da miedo de que algo haya salido mal o que haya un error. Y ganas de corregirlo. Claro, y ganas de corregirlo. Entonces, ya por pudor y por conveniencia, no releo más lo que publico. Claro. Pero sí empiezo a pensar otras cosas. Me acuerdo que una vez tuve ocasión, en alguna de mis experiencias periodísticas, tuve ocasión de tener una conversación con Piazzolla, y yo le pregunté por cuál era su mejor tango.
Y él me contestó muy sabiamente, el que voy a componer mañana. Qué bien, claro, exactamente. Hablando de experiencias periodísticas, la última tuya que yo conozco es la de Los Andes, en el suplemento que dirigía Pupi Agüero, digamos. Contame de las anteriores y qué te queda de esta última. Yo en esta fui como colaborador de Pupi, es decir, ella me invitó a participar con una columna y lo hice durante varios años, casi todos los sábados, o por lo menos sábado por medio, y bien, quedé muy conforme, me hizo trabajar, y trabajar significa aprender, y significa conocer. Tuve muy buenas repercusiones, bueno, me dejó bien. En un momento dado, Pupi cesó su relación con el diario, y yo, bueno, como hace un subsecretario del ministro que renuncia, renuncia también. Claro. Así fue, nada más. ¿Y las anteriores? Y no, más de la época de la juventud, de la época que hacíamos periódicos con los mimeógrafos, ese tipo de cosas, ¿no? También hice un periódico regional en un momento dado, y es una honra mía que ese periódico fue prohibido por un decreto del presidente Lanusse. De facto. Sí, ¿En dónde? Año 72, en Buenos Aires. En Buenos Aires. Salió un decreto prohibiendo varias publicaciones, entre ellas esa que dirigía yo, así que eso me dejó muy contento. Y ¿figuraste en las Grandes Ligas? Sí, me dejó muy contento, y es una mancha de orgullo. Un galardón. ¿Cómo se llamaba? Contragolpe. Bueno. Le cuento a la audiencia una anécdota que a mí me dejó casi perplejo. Estaba yo trabajando todavía en Radio Niwil, este programa que hoy se llama La Libroteca se llamaba Buena Letra, y nos encontramos en Buenos Aires, me parece, en un momento. No, yo me encontré en Buenos Aires con Federico Janmer, en el hotel donde acá. No, fue en Buenos Aires, y estábamos saliendo al aire en determinado momento, y no sé cómo al hablar de Mendoza él hizo referencia que tenía un profesor que vivía en Mendoza, que entonces le digo, me dice, no sé si lo conoces, no lo conoces, se llama José Luis Menéndez. ¿Cómo José Luis Menéndez? Le digo, el profesor tuyo. ¿Cómo? A ver, contale a la audiencia, fuiste profesor de matemática financiera. Mirá cómo terminamos este programa de literario hablando de matemática financiera en Buenos Aires. Sí. Y bueno, por supuesto, él le dio por otro lado, para bien. Bueno, está bueno. Está bueno, pero bueno, lo quería contar porque son estas cosas uno puede llamar casi insólitas de la vida, ¿no? Que yo tengo un gran cariño y una enorme admiración por el trabajo de Federico. Yo fui muy rival político de su papá. Ajá. Pero nosotros fuimos amigos, es decir, eran tiempos donde la política se hacía de otra manera. Se hacía en un marco de respeto, de tolerancia. Con buenos códigos. Claro. Entonces, cada cual sabía sus límites y siempre íbamos de frente. Entonces, años después de los grandes roces, podíamos seguir amigos y tomar un café juntos y seguirnos peleando. Pero sin ninguna cosa sucia, sin ninguna mala jugada. Sin zancadillas. Sí. Y entonces, bueno, vos pensás de una manera, yo pienso de otra, así. Sí. Y por eso es que me acabé llevando también muy bien con el hijo. El libro tiene evidentemente una mirada ideológica, estoy refiriéndome a Defensa del Diablo. Más allá de las discusiones, de los debates, de las exégesis de los críticos, hay claramente un posicionamiento tuyo, que también estaban en las columnas, en la columna del suplemento cultural que dirigía Pupi en los Andes. ¿Cómo haces para dosificar, ¿sí?, que tu mirada ideológica hoy de apoyo a un modelo nacional, popular, democrático,
se vea reflejado en tu obra, pero no la contamine. No sé si me entendés, no sé si entendés. Hay situaciones, Sí. y hay especificidades. Si vos estás escribiendo un poema de amor, por decirte un ejemplo sencillo, Sí. ahí no necesitas la ideología. Por lo menos no explícita. Claro. Sí. Pero si tenés que fijar una posición con respecto a un problema concreto, a un problema presente concreto, por ejemplo, si tenemos que hablar de ley de medios, es decir, bueno, ya vas a utilizar otro lenguaje. Sí. Entonces, creo que todo depende de para qué y cuál sea el instrumento que se esté tocando en un momento dado. También, Sí. También es hacer referencia al uso del lenguaje, sobre todo. Ahí está la escritoria. Creo que hasta es lícito en un momento dado escribir un panfleto. No está mal escribir un panfleto, seguro, sí. pero asumiendo que es un panfleto. Claro, exactamente. Y bueno, existe, creo, el espacio y la medida para cada cosa. Señores, se llama José Luis Menéndez, vive aquí en Mendoza. No naciste en Mendoza, ¿no? No, nací en Buenos Aires. Sí, bueno, pero llevas más años aquí que Sí, acá, sí, me sí, parece, sí, ¿no? sí, sí, sí. Casi ya estoy en una etapa de mi vida que no me gusta mucho sumar los años. No, sí, hacer cálculo. Son unos cuantos. Un montón. Creo que sí. Un montón, sí. Al menos. No, fíjate, sí. Solo el más chico de mis hijos nació en Mendoza. Ajá. Pero ya es grande. Ajá. Sí. No te pregunto la edad del más chico de tus hijos, entonces. Sí, si no sale, sale la propia. ¿Cómo se consigue el libro? ¿Dónde está el libro? Cadena de amigos. Ajá. Que tengo muy malas experiencias comerciales. Por lo menos no. Bueno, si alguien necesita el libro, entonces juliorudman@yahoo.com.ar, yo los llevo a... Claro, cadena de amigos y la poesía creo que hoy circula así. Sí. En otros libros lo he llevado, tuve el atrevimiento, la desvergüenza de llevarlo, dejarlo en distintas librerías. Nunca creí que se fuese a vender alguno, y por eso no iba a recabar lo que había sucedido. Pasó, sí. Y si por casualidad iba, me decían que efectivamente no se había vendido nada, pero que no los encontraban. Claro. Entonces no me devolvían ni un libro ni la plata. Claro. Entonces, De todas maneras, hay una vida fecunda de poetas en Mendoza. Sí. Sí, creo que es en una vida cierto fecunda. modo lo he descubierto últimamente. Sobre todo los poetas jóvenes. Sí. A veces uno se aísla porque, como te decía en un momento, hay muy poco espacio para esta vida, para esta otra vida literaria, poética, social. Y entonces uno se pierde un montón de acontecimientos. Entre ellos conocer a nueva gente que va saliendo, que es muy valiosa. Muy valiosa. He conocido a algunos últimamente y creo que voy a tratar de intensificar esos vínculos porque realmente son una bocanada de oxígeno para todos. Efectivamente. Se llama, insisto, José Luis Menéndez. Hemos presentado de alguna manera en sociedad, o por lo menos en la libroteca, Defensa del Diablo, su más nuevo libro, pero también hemos hablado de Orfeo en la ciudad, del libro anterior, el libro del ensayo sobre Blake, Baudelaire, Ginsberg y Hellman, y hemos hablado de Reunión con Poe, que es el primero, y estamos terminando el programa de hoy, lamentablemente, pero como siempre que me siento a conversar con un café o con un vaso de agua, en este caso de por medio con José Luis, es para mí un verdadero placer. Así que gracias por sumarte por fin al menú de la libroteca. Bueno, yo muy agradecido y bien, gracias por la ayuda, porque en realidad yo no me desenvuelvo muy bien con la palabra, por eso escribo. Pero me has orientado, me has guiado, me has llevado muy bien, ha así sido, que... No, ha sido una conversación muy linda, como siempre, que no estamos de un micrófono. Perfecto. Esto era mi intención. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima, gente. Hay más libroteca el sábado que viene. Cerramos por ahora la libroteca. Pone el señalador en la radio pública y nos reencontramos en el próximo capítulo.